ejercicio de construcción del compilador cruzado que inicié la sesión anterior. Después de ejecutar el script Bootstrap, revisando la salida que se obtiene, había un mensaje ahí de que había un problema de sintaxis, un error de sintaxis en uno de los scripts, donde traté de hacer que se ajustara que se admitiera la versión del compilador que tenemos instalado en Debian GNU Linux, versión Bullseye. Entonces, nada más quiero comentarles respecto a cómo se puede ajustar el archivo. Me parece que es el archivo configure. Más bien es el archivo configure en el que se tiene que hacer una modificación para corregir ese error de sintaxis. Ahorita les comparto la pantalla para comentarles respecto a específicamente esa modificación que estoy comentando. Por otra parte, ya no continué con el resto de los comandos. Ahorita les comento por qué. Esto está en este directorio. Y el archivo se llama el directorio es este directorio, si mal no recuerdo. Y dentro de Build Tools, este era el directorio. Entonces, aquí, bueno, es una, digamos, como que una versión de la misma herramienta, Cross Tool, de Daniel Kegel, en donde el archivo de configuración en este directorio revisa, ¿sí? Revisa la versión adiós, igualmente. Revisa la versión de, ¿cómo se llama? De GCC, hasta donde recuerdo. Estaba haciendo esta guía y entonces el comando de configuración era ejecutar este comando. Pero primero había que ejecutar este punto diagonal bootstrap, ¿sí? Una vez que se crea el directorio, este directorio, indicado aquí, en el comando cat, ¿sí? En nuestro caso,
deb gelipse usando CrossTool, así le llamé al archivo. Y después, aquí ya dentro de este directorio, seguía la ejecución de este comando, del comando // bootstrap. File, bootstrap, es un script, archivo de texto, bootstrap. Y aquí dice, usted puede correr ahora // configure, pero en la guía tenemos que el comando configure indican que se debe teclear así. Entonces, para ello, debemos tener ya definida esta variable. Se supone que con el script que ejecuté antes, ya se exportó esta variable, eco signo de pesos, sí, pero no está, ¿sí? No está la variable. Sí, de acuerdo a lo que dice acá, project root es el directorio en donde queda contenido, lógicamente, el proyecto, ¿sí? Entonces, incluyendo el directorio del proyecto, desde donde se captura este script indicado aquí en la página 1 de este documento. Entonces, se supone que project root debe haberse exportado. Vamos a exportarlo. Copiar. Y lo vamos a hacer igual a, en este caso, signo de pesos home, diagonal, lo que sigue aquí. Pues en este caso, 2022, deb gelipse, CrossTool, hasta este punto. Es el directorio del proyecto. Y ahora sí, tenemos esta variable. Luego, aquí en el comando para ejecutar configure, pues también, con eso ya tenemos ahora esta variable y también hay que cambiar este directorio de aquí, porque nuestro directorio tiene un nombre diferente, ¿sí? No es exactamente este nombre. Entonces, se ejecutaría, digamos así, el comando. Esto lo estoy escribiendo para retomar lo que se hizo al final de la sesión anterior, ¿sí? Entonces, aquí nos falta esta parte, el guión 1.14.0. Copiar, pues se pega aquí, y ese sería el comando de configuración. ¿Bien? Entonces aquí, aquí ahorita está marcando un error, ¿sí? Distinto del error que se me presentó la sesión anterior. En este caso, el error se debe a que no está instalado un paquete con el cual se tendría disponible este comando, el makeinfo. De hecho, el paquete se llama makeinfo. Search makeinfo. ¿Sí? El paquete es este, Texi to HTML. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, después de instalar este paquete para tener disponible esta herramienta, se presentaba otro error. Un error acerca de la versión de GCC. ¿Sí? La versión de GCC. Entonces, como de todas maneras aquí se me presentaba ese error y posteriormente, después de modificar el script configure para que aceptara ¿cómo se llama?
para que aceptara la versión de GCC que tenemos aquí. GCC-V, esta versión, la versión 10.2.1. De todas maneras, cuando traté de ejecutar este comando, el que sigue aquí, el make, ¿sí? Make y luego make install, se me presentó la siguiente situación. Aquí en este directorio, si se fijan, aunque sí tenemos este archivo makefile, con el comando make se presentó otro error, ¿sí? Entonces, ahí en ese momento yo tenía dos opciones: o empezar a tratar de corregir otra vez los errores que se presentaban aquí, ¿sí? Con el archivo make, al ejecutar el comando make, o usar otra versión de CrossTool-NG, una versión un poco más reciente. Mientras más reciente sea la versión, pues hay más posibilidades de que se nos presenten menos errores. Pero entonces, dado que de todas maneras había que estar corrigiendo errores, y a la luz de la información contenida en este documento, en donde se indica que el compilador cruzado que uno busca construir debe llevar al inicio, ¿sí?, como prefijo, el nombre de la arquitectura para la cual queremos construir, que nuestro compilador cruzado construya archivos objeto y archivos ejecutables. Entonces, eso me hizo revisar las opciones que yo había estado utilizando para la construcción del compilador cruzado con la versión 0.43 de CrossTool, ¿sí? Entonces, si se fijan, ahí tengo que reconocer que ahí yo estaba cometiendo un error. Usuario, Kegel, CrossTool 0.43, porque la versión que yo estaba ejecutando del archivo demo, ¿sí?, era esta, x86-64.sh, ¿sí? Era esta versión la que yo estaba ejecutando. Y entonces, dentro de ese archivo, todo eso se los comento para, como les dije al inicio, para explicar por qué ya no continué con los comandos indicados en el documento para construir el compilador cruzado con CrossTool NG 1.14.0. Y aquí, si se fijan, dentro del script demo medio x86-64, aparecía este comando, ¿sí? La evaluación, eval, para hacer la evaluación de este comando. El comando cat permite concatenar los contenidos de archivos en un nuevo archivo. Y también cuando la salida no se redirige hacia un archivo, pues entonces la salida se presenta en la salida estándar. La salida se muestra en la salida estándar. Y la evaluación de este comando evalúa la concatenación de estos dos archivos, que son archivos de texto, x86-64.dat y GCC-medio 4.1.0-glibc, etcétera, es decir, -2.3.6.dat, hacia este script, hacia el script sh all.sh. Pero, revisando los archivos que se generan, los directorios que crea este script, se puede notar que se estaba generando los siguientes directorios.
dentro de un directorio llamado build, se estaba generando este directorio, x86-64, un non Linux, un non y un medio Linux y un medio GNU. Y dentro de este directorio, inclusive, x86, se llega con las modificaciones que hemos realizado hasta el momento, se llega a lo siguiente: GCC, 4.1, etcétera, y luego build GCC, ¿sí? Build GCC, y después ahí tenemos el directorio x86, ¿sí? Y si revisamos dentro de build GCC, el directorio GCC, vamos a ver que ahí tenemos ya este archivo, este ejecutable, x-gcc. Es decir, tenemos ya construido un compilador, pero no la versión final del compilador que se estaría buscando construir con este script, ¿sí? De todas maneras, este ya es un cierto avance, ¿sí? Si nos fijamos, se le llama xgcc a este archivo porque ya es una versión, ¿sí? Ya es una versión que corresponde al número de versión del compilador que se estaba buscando construir, ¿sí? La versión ya es 4.1.0, aunque todavía no es la versión, digamos, la versión final, la versión definitiva. De hecho, si no estoy equivocado, a este compilador se le llama compilador Bootstrap, ¿sí? Digamos, en la documentación sobre la construcción de GCC, a este compilador, a la construcción del juego de herramientas o toolchain de GCC, a este es el compilador que se le llama compilador de Bootstrap, ¿sí? Entonces, de todas maneras, aquí se tenía al inicio como prefijo x86-64. Y si se fijan, aquí las opciones de configuración, ¿sí? Aquí se muestra el comando de configuración, una ruta absoluta hasta este archivo configure. Dice aquí -target x86-64 non Linux GNU, de tal manera que y host es x86-64 medio host bajo non Linux GNU. Es decir, el host es el sistema operativo sobre el cual va a correr el compilador cruzado. Y el target es el sistema operativo, digamos, la arquitectura, indicada de algún modo con el prefijo, ¿sí? Con este prefijo, la arquitectura para la cual va a generar archivos objeto y ejecutables el compilador que se está tratando de construir, o el juego de herramientas que se está tratando de construir. De tal manera que esto nos indica que el compilador, cuando finalmente se termine su construcción, va a generar archivos objeto y ejecutables para la arquitectura x86-64, la cual de todas maneras no corresponde a la arquitectura para la cual están codificadas las fuentes de la distribución de RT Linux o Cera, ¿sí? Que es para la que se estaba tratando de construir este compilador cruzado. Entonces, eso me llevó a buscar otro de los scripts contenidos aquí en este directorio, con el cual se buscara hacer la construcción de un compilador cruzado, pero cuyo objetivo, cuyo target, fuese una arquitectura de 32 bits, ¿sí? Y entonces ubiqué este script, ubiqué el script demo,
modifiqué el script demo y 686.h y procedí a la ejecución del mismo. Lógicamente también se me volvieron a presentar algunos errores por errores similares a los que ya se me habían presentado con el otro script, con el script demo-medio x86-64. No todos los errores, porque algunos de los archivos que ya modifiqué se utilizaron también por parte de este script. Pero, por ejemplo, la parte de el paquete binutils, ¿sí? Del archivo binutils tar gz, ese es un paquete que no había yo modificado, entonces tuve que corregir también los errores de pruebas para revisar las versiones, por ejemplo, de algunas de los programas. Y al utilizar este script y corregir algunos de los errores, fueron alrededor de 2 o 3 errores. Uno de ellos es la versión de GCC. Otro de los errores fue el código fuente, ¿sí? Una cadena en un código fuente que no tenía la doble comilla de cierre de unas cadenas en la misma línea. Y el otro me parece que era un error sobre la versión de la herramienta Make. Después de corregir esos errores, se obtuvo lo siguiente. Déjenme ver si ubico rápidamente en dónde guardé la imagen. Aquí en Downloads, esto. ¿Sí? Esta imagen que estoy compartiéndoles ahorita es la parte final de la ejecución, del script demo-i686.sh. Y bueno, se ejecutó finalmente todo el script y entonces se generó el juego de herramientas completo. Es decir, lo que no había logrado terminar con demo-medio x86-64.sh, con este script sí fue posible que se terminara su ejecución exitosamente. Y es así como dentro de este directorio, dentro del directorio build, ahora, además de este directorio, x86-64 y los anteriores, tengo ahora este directorio, i686-medio GNU Linux GNU. Dentro de este directorio tenemos este otro directorio, gcc-2.95.3, glibc-2.2.5. Es decir, cuando se compila el compilador, se construye también la biblioteca estándar de C y de C++ del proyecto GNU, glibc, pero están asociadas ciertas versiones. Entonces, en este caso, para la versión de GCC 2.95.3, que es la que se utiliza en la máquina virtual, que les compartí en sesiones anteriores, la versión de la biblioteca estándar de GNU es 2.2.5. Luego, dentro de este directorio tenemos también este otro directorio. Déjenme ver si lo ubico bien. GCC-2.95.3. Creo que era build GCC, ¿sí? Y ahí tenemos luego este directorio, i686 GNU Linux. Tenemos contenido aquí, GCC.
Y ahí tenemos esta serie de archivos. Estoy tratando de ubicar dónde están las herramientas. Fíjense, aquí está también el XGCC, ¿sí? Que es una versión intermedia, ¿sí? Es el compilador de Bootstrap. Y tenemos también, entre los archivos construidos, si lo ubico, más reciente es este build GCC. Build GCC, ¿sí? Y luego tenemos, ¿cuál fue el que mostré hace un rato? GCC me parece, ¿sí? Y luego i686. Sí, ya recordé. Revisando el script, ¿sí? Demo, y un medio i686.sh, vemos que tenemos esta variable resultop, ¿sí? Resultop es el directorio donde se va a instalar el compilador cruzado que se construya, ¿sí? Entonces resulta ser el directorio opt diagonal crosstool. Diagonal opt crosstool, y ahí tenemos este directorio. Entonces ahí tenemos luego dentro del les decía, este es el juego de herramientas que se construye finalmente, ¿sí? Entonces aquí tenemos ya un preprocesador, tenemos una herramienta para construir bibliotecas, AR, todos con el prefijo i686, medio unknown, medio Linux y un medio GNU. Y aquí el compilador de C++, el compilador de C, ¿sí? Y si lo ejecutamos, pues podemos ver ¿sí? Que nos indica que se trata de la versión 2.95.3, ¿sí? De GCC. GCC versión 2.95.3. Y justamente esta es la versión que necesitamos para construir las fuentes del kernel que les había comentado, del RT Linux, que obtenemos a través de esta distribución de Osera, ¿sí? Que también la sesión anterior les mostré cómo utilizar el archivo BDI que les compartí, ¿no? En materiales de clase. Con esta versión se debe construir el kernel, ¿sí? Y los módulos, la versión 2.25.3 de GCC. De tal manera que después de, ya no recuerdo si eran 3 o 4 semanas, finalmente se dispone ya, o en este caso ya tengo aquí la construcción de GCC para poder
Profe, si está hablando no se le escucha. Sí, es que estaba esperando a que se restableciera la conectividad de mi celular con la llamada. Sí, entonces miren, aquí recuerden que dentro de la máquina virtual les había mostrado, no recuerdo ahorita en dónde estaba el script, no sé si estaba aquí en Downloads. Sí, era este, en el directorio Downloads. Este script, ¿sí? Ese script es un script similar a los que ya hemos visto. Es un script a través del cual se exporta una variable de shell, y se modifica la variable path, ¿sí? De tal manera que, como se coloca esta ruta, opt, diagonal opt, diagonal cross tool, ¿sí? Si se fijan, esta ruta es similar a la ruta que acabo de mostrarles en el sistema Debian GNU Linux de 64 bits. Diagonal opt, diagonal cross tool, y luego el directorio, vean la ruta, gcc-2.95, glibc 2.2.5, i686, unknown Linux GNU, i686, unknown Linux GNU, diagonal bin. Si se fijan, esa ruta pues es la misma, ¿sí? La misma que les acabo de mostrar acá. ¿Sí? ¿Sí? Vean esta ruta que está aquí. opt, cross tool, gcc 2.95, glibc, 2.2.5, i686, medio, unknown Linux GNU, bin, i686, etcétera, hasta llegar al compilador, ¿no? hasta este directorio, hasta el directorio bin. ¿Sí? Eso que tengo ahorita resaltado, seleccionado, es lo que tenemos aquí dentro del script y que se coloca al inicio de la variable path con este comando export para poder utilizar sobre este Debian Search, el Debian de la máquina virtual, ¿sí? Con el comando source, ¿sí? Source, posteriormente el comando gcc. Aquí nos muestra que esta ruta es la primera que está dentro del directorio, dentro de la variable path. De tal manera que después de ejecutar este comando, source, y luego el script, ¿sí? Luego el script, si ahora ejecutamos gcc, pues ahora vamos a tener la versión En resumen, después de toda esta información, lo que les quiero pedir es que ustedes ejecuten ese script. Ejecuten ahora, por favor, el script, ¿sí? El script demo, medio, i686. Demo, medio, i686. Este script, quedó. Debe estar aquí por donde estamos. O un poquito más abajo. El script demo, medio, i686.sh. Se les van a presentar errores, pero no todos. Algunos de los errores, si han seguido los pasos que he estado compartiéndoles, ya van a estar resueltos. Y si no,
si no están resueltos, me comentan y les indico cómo los podemos resolver, cómo se puede resolver esos mensajes de error, esos errores, ¿sí? Pero finalmente, la síntesis de todo lo que les he comentado es que con este script sobre Debian GNU Linux, este script dentro del mismo directorio, este directorio que aquí yo le llamé, yo coloqué la versión 0.43 de CrossTool en este directorio, que es el crosstool-0.43. En síntesis, con este script sí es posible construir exitosamente el juego de herramientas para la versión de GCC 2.95.3. Mientras ustedes realizan esa actividad, les pido que lo hagan, por favor, ejecuten este script y si se les llega a presentar algún error, si no recuerdan cómo se resolvió o cómo se puede resolver, me dicen. Mientras empiecen ustedes la ejecución de ese script, les voy a comentar de qué manera, a mi juicio, sería posible ejecutar ahora la configuración sin necesidad, en mi opinión, sí, eso está por verse todavía, sin necesidad de repetir otra vez la construcción de un compilador cruzado para construir el GCC 3.3.5, ¿sí? Esa es la razón por la cual en la máquina virtual se utilizan dos versiones de GCC. Una para llevar a cabo la configuración, ¿sí?, que es GCC 3.3.5, y otra para llevar a cabo la construcción del kernel, ¿sí? Entonces, hagan eso por favor, ejecuten el script 2.demo-i686.sh, y mientras tanto, yo voy a mostrarles cómo creo que podemos llevar a cabo la configuración, ¿sí? Entonces, para llevar a cabo la configuración, voy a dirigirme a donde están las fuentes, ¿sí? Las fuentes a donde tengo las fuentes. Esas fuentes, ahorita, por ejemplo, se las puedo compartir, dado que están en este directorio. Veamos. Están dentro del directorio diagonal USR, diagonal share, USR, share, y después Osera, ¿sí? Osera, _ 1.0.0. Lo dejé colocado aquí. Al directorio scripts, le agregué algunos archivos, ¿sí? Le agregué algunos archivos. Y también en el directorio include voy a agregar algunos directorios que es necesario colocar. ¿Cuáles son esos directorios? Bueno, ahorita les comento. Si recuerdan, al inicio del curso yo les pedí que hicieran un proyecto a través del cual nosotros utilizamos la herramienta kconfig, ¿sí? ¿Sí? Si recuerdan, teníamos este proyecto. Entorno 01, entorno de desarrollo. O de aquí, 04 kconfig. 04 using kconfig. Bueno,
seguro, aquí tengo ese directorio, aquí. 01 intro a kconfig, ¿sí? Y recuerden que dentro del directorio include debíamos tener estos dos directorios, un directorio llamado config y un directorio llamado generated. Entonces, voy a proceder a crear esos directorios dentro de este directorio include de la distribución de Osera para poder llevar a cabo la prueba que les estoy mencionando. No me deja aquí, a través de la interfaz gráfica, crear un directorio. Lo voy a tener que crear desde la línea de comandos. Sudo mkdir directorio config. Y también voy a colocar este otro directorio llamado generated. Sudo mkdir generated. ¿Ok? Entonces ahora sí, voy a proceder a crear un archivo targz para compartirles este directorio y que ustedes tengan posibilidades de descargarlo para poder realizar la configuración, si es que se puede, ¿verdad? Todavía no he completado las pruebas. Descargando el archivo targz y extrayendo su contenido. Para crear un archivo targz se puede utilizar el comando tar, C para crear, V para que se muestre información, F para indicar que se trata de un archivo, luego el nombre del archivo, ¿sí? Vamos a llamarle osera-1.0.0.tar, ¿sí? Y lo vamos a crear incluyendo el contenido del directorio Osera, ¿sí? Y ahorita revisamos que sí contenga ese directorio. Control A, sudo es decir, vuelvo a repetir, dentro de la máquina virtual dentro de la máquina virtual que les compartí, se puede llevar a cabo la construcción del kernel RT Linux y algunos módulos y hacer pruebas, inclusive dentro de la misma máquina virtual. Pero si ese sistema lo queremos poner a prueba sobre una máquina física, pues tenemos el drawback o la dificultad, digamos, de sacar de la máquina virtual el kernel y posteriormente hacer la instalación de ese sistema operativo de tiempo real a través de, no sé, un dispositivo booteable, ¿sí? Como podría ser una imagen ISO para bootear una computadora física desde una unidad lectora de CD o eventualmente crear un live USB de alguna manera, ¿sí? Entonces ahorita ya se creó este archivo osera-1.00.tar. Voy a tratar de comprimirlo, pero antes vamos a tratar de ver el contenido de ese directorio, ¿sí? De ese archivo. Entonces está aquí y podemos ver el contenido a través de esta aplicación, ¿no? Que se llama gestor de archivadores. Y como podemos ver, efectivamente sí contiene este directorio. Entonces, ese directorio, en cuanto ustedes lo tengan, cuando tengan el archivo .tar.gz,
lo van a poder ubicar en el directorio donde yo tengo ubicado este directorio, ¿sí? En diagonal user, diagonal share. Siguiente paso, vamos a comprimirlo para que ocupe la menor cantidad de espacio posible. gzip, sudo espacio gzip, osera, _1.0.tar y enter. Entonces ahorita vamos a ver cuánto se reduce de 164 megas a cuánto se reduce. Pues sí se redujo bastante, se redujo a 41 megas. ¿Sí? Entonces ahora voy a subir este archivo para que ustedes, como ya dije antes, pues lo puedan también, también puedan hacer las pruebas que yo les voy a comentar ahorita. Ok, aquí en materiales de clase, procedo a subir ese archivo. Este es Osera VM03, en donde les compartí el disco duro de la máquina virtual, que era un archivo de como de 5 gigas o más de 5 gigas. Entonces aquí ahorita son 41 megas, no debe tardar tanto como cuando subí este otro archivo. Y prefiero subirlo como archivo targz porque aquí en la plataforma de Microsoft Teams, cuando se sube directorios, si los directorios contienen enlaces y archivos y scripts ejecutables o archivos ejecutables, no estoy seguro de que los suba correctamente. Entonces, por eso prefiero subirlo así, además de que ocupa menos espacio, ¿no? Y va a ser más rápido poder subirlo. Solo déjenme ubicar dónde lo coloqué. Está aquí dentro del directorio diagonal usr, share, y aquí es donde está el archivo targz. Se llama osera _1.0.0 targz. Ahí ya está subiendo. Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es la construcción, que ya les comenté que sí se puede realizar dentro de la máquina virtual. Esa misma construcción, tratar de hacerla sobre Debian GNU Linux 64 bits. Y para ello necesitamos el compilador cruzado que les comenté que sí es posible construir. Con el script del directorio crosstool-0.43, no sin algunas modificaciones que es necesario realizar. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos, ya se subió este archivo, ya aparece aquí, es este, osera-1.0.0, .tar.gz, ¿sí? Y este otro archivo es el de la máquina virtual. Bien, ahora procedo a comentarles respecto a las modificaciones. Esas modificaciones ustedes también las pueden realizar ahorita mismo si descargan este archivo y extraen el contenido del archivo targz. Para extraer el contenido del archivo targz, primero deben colocar este archivo en el directorio diagonal user, diagonal share. Como no hay permiso de escritura para el usuario normal, pueden utilizar el comando sudo para extraer el contenido en este directorio, en una terminal, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengan este directorio, dentro del directorio de diagonal user, diagonal share, de hecho,
En principio, no es necesario que esté aquí. No es necesario que este directorio, osera-1.0.0, se encuentre dentro de este directorio. La razón por la que yo lo pongo aquí es porque en la máquina virtual, ¿sí? En la máquina virtual, la forma en que se instaló, en que se obtuvieron ese directorio, en que se obtuvo ese directorio, fue instalando un paquete, ¿sí? Instalando el paquete osera -medio dev, ¿sí? Noten ustedes que están colocados dentro de este directorio, diagonal user, diagonal share, y luego sigue el directorio osera-1.0.0. De tal manera que esa es la única razón por la cual yo coloqué los archivos en este directorio. Digamos como que para colocarlos en el mismo directorio en donde estaban colocados las fuentes de la distribución de Osera, que corresponden, como les digo, al kernel RT Linux, a una versión del kernel RT Linux. Por esa razón es que lo estoy colocando ahí. Pero en principio podrían colocarse también en algún otro directorio, ¿sí? No necesariamente aquí. Pero, bueno, esa es la razón por la que yo lo coloqué ahí. Algunos de ustedes, si quiere, pues podría hacer la prueba colocando este directorio en el directorio raíz de su usuario, por ejemplo, y ahí no tendrían problemas de escritura. Pero si lo quieren, normalmente uno tiende a tratar de repetir, cuando se hace un experimento, normalmente se busca controlar tantas condiciones como sea posible, ¿no? Y por esa razón es que, pues, primero lo coloco en el mismo directorio en donde estaba en la máquina virtual. Bueno, procedo entonces ahora a comentar respecto a cómo podríamos intentar hacer la configuración. Una vez que podamos hacer la configuración, lo siguiente, pues sería la construcción, tratar de construir el kernel, pero ahora con el compilador cruzado, aquí sobre Debian GNU Linux de 64 bits. Bueno, para tratar de hacer la configuración, podemos tratar de ejecutar el objetivo menuconfig. Recuerden que nosotros vimos antes cómo ejecutar los archivos kconfig, ¿sí? Vimos antes cómo ejecutar archivos kconfig, ¿sí? En donde teníamos colocado un archivo make que tenía incluido, ¿sí? Como podemos ver aquí, el objetivo menuconfig, ¿sí? Aquí está menuconfig y esos son los comandos con los que estuvimos llevando a cabo la configuración del proyecto de ejemplo. Entonces aquí la configuración vimos que la pudimos realizar con make menuconfig. Entonces aquí está corriendo un programa que interpreta los archivos kconfig, ¿sí? Si nos fijamos dentro de este directorio, también podemos encontrar dentro del archivo make, también podemos encontrar el objetivo menuconfig, ¿sí? Aquí está el objetivo menuconfig. Tiene como prerequisitos el valor de esta variable, osera-mk, ¿sí? Y aquí está el código. Vean que una de las opciones, ¿sí? De todas maneras, aquí se revisa esto, ¿sí? Es decir, si ya existe un archivo de configuración, ven aquí lo que dice, if nick, o sea, si no es igual, config file, si config file no es igual a una cadena vacía, es decir, si sí existe config file, entonces copiar el config file a este directorio, a embed sysdir, ¿sí? ¿Y quién es este directorio? ¿Quién es embed sysdir? Este directorio embed sysdir
mdep sysdir está definido acá arriba. Acá está, miren. Mbed sysdir es directorio actual, es lo que hace este comando. Signo de pesos y entre paréntesis hace que se evalúe un comando. PWD es print working directory y mdep.sys. mdep.sys es un directorio que sí existe. ¿De acuerdo? Sí existe ese directorio. Está dentro del directorio osera-1.0.0. De tal manera que lo que dice aquí es que si ya existe, si este archivo es distinto, si lo que valga config file, ahorita checamos cuánto vale config file. Vamos a buscar cuánto vale config file. Vean, config file es igual a pwd, es decir, directorio actual, print working directory.config. ¿De acuerdo? Entonces, es el directorio .config dentro del, es el archivo .config dentro del directorio actual. Y justamente lo que nosotros teníamos en nuestro proyecto que les presenté al inicio del curso, ¿sí? En este archivo make, justamente lo que se creaba con este comando, con esto, con kconfig-mconf espacio kconfig, se creaba un archivo .config y después, a partir de ese archivo .config, con este comando, ¿sí? Se creaba un archivo autoconf.h, ¿sí? Dentro del directorio include-generated, ¿sí? Bueno, entonces, de entrada, este comando ya lo tenemos disponible porque instalamos el paquete a través del cual se instaló este comando en nuestro Debian GNU Linux de 64 bits. Lo que va a cambiar es en dónde está este archivo, porque vean, aquí en el archivo make, vean que en caso de que en cualquier caso, ¿sí? En cualquier caso, noten ustedes que después de este endif tenemos este otro comando, make espacio -c, embed sysdir, y luego el objetivo a ejecutar, el menú config, ¿sí? Y por lo tanto, esta parte de la ejecución de menú config depende de que lo que hace es crear un archivo .config en el directorio actual. Veamos si actualmente disponemos de ese archivo. Voy a salir. Bueno, y también recuerden que el valor de esa variable, el valor de la variable mdep sys-dir, ya lo vimos, es un directorio llamado con minúsculas mdep-sys dentro del directorio actual. Y justamente es este directorio, mdep-sys, donde también tenemos un archivo make, dentro del cual existe un objetivo llamado menú config, ¿sí? Es decir, se va a ingresar a ese directorio, se va a hacer un cambio de directorio a ese directorio y se va a ejecutar el comando make con el archivo makefile para tratar de construir el objetivo make menu config, y ahí es donde deberemos tratar de influir respecto a la configuración, ¿sí? A cómo realizar la configuración. Mientras tanto, podemos revisar si se tiene o no en este directorio un archivo .config. Está el archivo osera-mk, pero no tenemos aquí actualmente un archivo .config, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a entrar al directorio, ¿sí? Vamos a entrar al directorio mdep-sys y
aquí vemos que sí tenemos este archivo Makefile. Entonces lo editamos. Para poderlo editar voy a utilizar el comando sudo vim makefile, y ahora voy a abrir un archivo en donde coloqué unas notas respecto a algunas ideas respecto a cómo modificar este archivo. Todo esto a la luz de aquel proyecto que les pedí al inicio, en donde utilizamos una herramienta para correr los archivos kconfig, que por cierto, aquí también tenemos los archivos kconfig, ¿sí? Home, usuario. ¿Ok? Línea 29 del archivo. De este archivo Makefile, dentro del directorio en el cual nos encontramos en este momento. Entonces me voy a la línea 29 y aquí, en la línea 29, vamos a ver. Primero busquemos el objetivo menuconfig. Vean, menuconfig depende de estos otros objetivos. mconf, config files y symlinks. Vamos con el primero, mconf. Es este que está aquí, mconf. ¿Sí? Entonces, procedo ahora a comentar estas líneas. ¿Ok? Comento lo que está originalmente. Y ahora procedo a pegar esta línea. ¿Sí? El mismo objetivo, con los mismos prerequisitos, pero la forma de ejecutar, de interpretar el archivo kconfig, lo voy a hacer como lo hicimos en aquel proyecto que les mencionaba hace unos minutos. ¿Sí? Así. ¿Y para qué era este otro comando? Este / scripts kconfig conf. Este era para crear el archivo autoconf.h dentro de un directorio llamado llamado generated, dentro de un directorio llamado include. Si ese archivo se necesita o no, hay que revisar, ¿sí? Está por verse. Yo anoté aquí que esta línea tiene que ir en el archivo /user, /share o cera-1.0.0 makefile. Podría ser ahí. Si es que se necesita ese archivo, eso todavía hay que revisarlo. Porque lo que tenemos dentro del archivo make, ¿sí? Este archivo make, donde está el objetivo menuconfig, vean que se revisa si es igual. Bueno, dice if n ec, es decir, si no son iguales, es decir, si el valor de esta variable config file no es igual a una cadena vacía, es decir, entonces copiar el archivo, el valor que tenga la variable config file, dentro de embed-sys-dir y llamarle .config. ¿Sí? Y a partir de ahí, si a partir de ese archivo .config va a ser necesario o no generar el archivo autoconf.h dentro de en algún lado, pues eso hay que revisarlo. Eso todavía no lo sé. ¿Sí? Necesito revisar la construcción acá dentro de la máquina virtual, pero pues nada impide que intentemos hacer ya una prueba, ¿no? Para ver si se puede ejecutar tal como habíamos ejecutado en nuestro proyecto, acá, el proyecto que les pedí que hicieran al inicio, cómo configurar utilizando los archivos kconfig, ¿sí?
Entonces, pues ya están hechos los cambios. Aquí dentro del archivo, Makefile, dentro del subdirectorio se llama mdeb.sys de Debian. M de embebido, deb de Debian y sys, ¿sí? De sistema. Entonces, digamos, podría interpretarse como sistema Debian inmerso o sistema Debian embebido. Bueno, entonces después de hacer estas modificaciones, vamos a ver si podemos correr los scripts de configuración. Sería desde acá. Sería make menú config. Y tenemos unos pequeños mensajes. Vamos a ver qué dice. Ok. Me está diciendo este mensaje. Fíjense, aquí dice que quiere construir para la arquitectura. Sí, para la arquitectura x86-64 Makefile. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, y esto proviene desde la línea 249 de este archivo make. ¿Sí? Ok, entonces estamos viendo que la arquitectura influye, la arquitectura en la que estamos ejecutando este comando está influyendo respecto a dónde, ¿sí? Respecto a dónde se está buscando un cierto archivo make. Aquí nos dice que no existe este archivo make, ¿sí? Línea 249 de un cierto archivo make. ¿Cuál archivo make? Pues el archivo make que estamos tratando de utilizar, que es el archivo makefile contenido en este directorio. También se puede observar que tenemos algunos mensajes de error debido a que no se tiene permisos. Entonces, voy a ver qué ocurre si ejecuto con el comando sudo. Dice cd, no puedo cambiarme a kernel Linux. ¿Ok? Bueno, la no existencia de este archivo es relativamente fácil de, digamos, de compensar o de hacer ver como si sí existiera este archivo. Primero vamos a ver si existe el directorio arch. No existe el fichero o directorio, pero lo podemos crear. mkdir arch sudo. Ahora sí ya existe, pero está vacío. Luego, dentro de ese directorio, vamos a crear x86-64. mkdir -p arch x86-64. Permiso denegado. Sudo. Ya está. Ok. Luego, ¿qué más? Ahí dice que un archivo make. ¿Sí? Ahora, ¿qué archivo make vamos a colocar ahí? Lo que vamos a hacer es redirigir ese archivo make. Vamos a crearlo como un enlace y vamos a apuntar hacia el archivo make que tenemos, ¿sí? Es decir, hacia este archivo make. Ese archivo make que tenemos aquí en este directorio. Entonces va a ser ln-s, un enlace simbólico, ln-s, primero el archivo que existe, makefile, y luego el nombre del enlace simbólico. ¿Sí? El enlace simbólico lo vamos a colocar en
arch x86-64 y le vamos a llamar así, makefile. Sudo entonces vemos que aparece en rojo, está mal, quiere decir que creé mal el enlace. Le voy a colocar ahí, en ese directorio, en arch x86-64, voy a borrar el enlace, sudo rm-v, con eso se borra nada más el enlace y voy a proceder nuevamente a crearlo. Sudo ln-s, primero el archivo que ya existe, makefile, y le voy a llamar makefile al enlace. Y ahora sí, tengo un enlace llamado makefile aquí que apunta hacia el archivo makefile. Y veamos nuevamente qué ocurre. Make menu config. Sudo make menu config. Probemos primero con make menu config. No sé por qué me sigue diciendo que no existe arch x86-64 makefile, porque ya, según yo, ya acabo de crear un enlace ahí. Arch x86-64 y ya hay un enlace ahí llamado makefile. Dice que es en la línea 249 de un archivo make. Ok, el archivo make probablemente sea el archivo make que tenemos aquí. Entonces, puede ser que esta estrategia no sea la solución idónea para el problema que tenemos en cuestión. Vamos a ver el archivo make en la línea 249. Sudo makefile bim makefile y es la línea 249. Pues no parece ser ahí. Ok. Config. Se cambia hacia acá. Yo estoy pidiendo este objetivo. A ver, make -n menu config. Make -n menu config. Bueno, tenemos sudo make -n config. Ok, así con el comando sudo sí ya encontró el archivo make, pero tengo que analizar más la situación para determinar si esta es o no una estrategia correcta, el crear ese enlace. Entonces, por lo pronto, lo voy a borrar. rm-v, arch, bueno, borro mejor el directorio. Se va a borrar nada más el directorio y lo que contiene. ¿Ok? Entonces, ahora sudo -i user share osera make config. Y se nos debe presentar el mismo problema. Ok. Bueno, no fue el mismo problema. Dice que no, otra vez está este mensaje, pero intentó hacer algunas cosas más.
Ok, aquí está tratando de construir un archivo. ¿Sí? Está tratando de compilar algo con estas opciones. Pero yo lo que quiero es que, dice, se ingresó a este directorio. Pero, entonces, cuando yo le puse aquí, creo que ya sé lo que está pasando. Es que como menú config depende de varios objetivos, primero está tratando de hacer el primero. Bueno, el último. No el primero que aparece en la lista, sino el último. Vean, dentro del makefile, ¿sí? Si nos vamos a menú config, aquí está ejecutando esto. Está ejecutando esto que está aquí. Podemos aquí, por ejemplo, probar con algo así. Podemos poner echo y poner aquí un mensaje, ¿no? Se ingresará a esto. Ok. Make menu config. Vamos a ver si apareció nuestro mensaje. Aquí está arriba. Se ingresará a ese directorio. Para que no aparezca aquí el comando echo, en el archivo make podemos hacer lo siguiente. Bueno, gracias por su atención. Continuamos mañana. Estoy tratando de hacer la configuración. Aquí se puede colocar el carácter @ para que no se muestre este comando. Sí, gracias por su atención. Continuamos la próxima, o sea, mañana. Voy a tratar de resolver, a ver si puedo lograr que se haga la configuración. Una vez que logremos tener la configuración, lo que seguirá pues, será la construcción de este kernel. Esto que estoy mostrándoles está en el contexto de la práctica 2, conociendo el entorno de un sistema operativo en tiempo real. Nuevamente vuelvo a repetir, gracias por su atención. Buena tarde. Gracias, profesor. Buen día. Profesor, mañana. No, profe, gracias. Hasta mañana, profe.